Invitamos a nuestro pastor. Y oramos una vez más. Padre, gracias, porque sabemos que en esta mañana vas a obrar con poder. Y queremos colocar delante de ti este tiempo, Señor, de enseñanza, de reflexión. Te pedimos, Dios amado, que tu sabiduría, Señor, esté en la vida de nuestro pastor Javier. Que tus palabras sean las palabras que se hablen hoy. Que tu palabra, Señor, haga el efecto y obre conforme a tu voluntad, Señor. Úsalo en gran manera en esta preciosa mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios maravilloso, que hace maravillas? Hoy quiero compartir eso, el Dios de las maravillas. Veo por acá a nuestro hermano Félix, Dios me le bendiga. Y creo que vamos a compartir muchas de las maravillas del Señor. Quiero que vaya al libro de Salmos, capítulo 86, versículo 10. Salmos 86, versículo 10. Y luego también vaya al libro de Salmos 77, el versículo 14. Vamos a estar leyendo esos dos textos en los diferentes salmos. Salmos 86, versículo 10. Dígame amén cuando ya esté allí. 86, 10. Salmo 86, versículo 10. ¿Lo encontró? Dice así: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Ligámoslo todo, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. A ver, 1, 2, 3. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. ¿Cuántos creen eso? Tenemos un Dios grande y tenemos un Dios hacedor de maravillas. Él es nuestro Dios. Vamos a mirar la otra cita, el otro versículo en el libro de Salmos 77, versículo 14. Salmos 77, versículo 14. ¿Ya lo encontró? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Cortico, 1, 2, 3. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Estos textos y otros más nos hablan que tenemos ese Dios maravilloso. Y las maravillas de Dios no existen solamente para sorprendernos. Las maravillas de Dios existen para revelarnos quién es Él, fortalecer nuestra fe y llevarnos a que nosotros le demos gloria, honra y adoración a nuestro Dios. Ese Dios, el Dios de las maravillas, sigue siendo Dios, aunque todavía usted por alguna razón no haya recibido la respuesta a una petición. Él sigue siendo el Dios que hace maravillas. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios que hace maravillas. ¿Cuántos lo creen? Dígalo conmigo: Dios es un Dios que hace maravillas. Quiero que usted en esta mañana se lleve eso en su mente, en su corazón. Nuestro Dios hace maravillas. No solamente que hizo en el pasado, sino que sigue haciendo maravillas en el día de hoy. En lo que veíamos ahorita con los niños y cómo Dios obra. A veces nosotros llegamos en un estado de angustia, de desespero, de crisis.
Pero no significa que la crisis es tu final, sino que en medio de la crisis Dios nos habla y a través de ella Dios muestra sus maravillas y Dios muestra su fidelidad. ¿Qué es una maravilla entonces? Una maravilla es algo que despierta admiración, asombro, reconocimiento de que estamos frente a algo que supera nuestras capacidades. Por eso, cuando la Biblia habla de las maravillas de Dios, no solamente está hablando de milagros, está hablando de obras extraordinarias mediante las cuales Dios manifiesta su poder, su sabiduría, su fidelidad, y Dios manifiesta su gloria. Yo no sé si usted en su vida ha visto las maravillas de Dios. Algo que usted quede, el salmista dice, estoy maravillado, estoy asombrado. Es algo que usted lo debe llevar a reconocer, lo debe llevar a adorar, lo debe llevar a que usted se postre y adore. Cuando aquella escena cuando Pedro estaban en la barca y habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. La mañana ya están recogiendo las redes. Jesús necesita predicar y le pide prestada la barca a Pedro. Se sube a la barca y enseña. Después que hubo enseñado, le dice a Pedro y a los que estaban con él, boguen mar adentro y tiren las redes. Y él dice, Pedro, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos hallado nada. Pero Pedro dice, mas en tu nombre echaré la red. Y Pedro obedece, tira la red. ¿Y qué pasa con la red? Se llenó de peces. Cuando dice que se llenó de peces al punto de que tuvieron que llamar a otra barca para que viniera y llenarla también de peces. Y esto que reflejó cuando Pedro vio esta cantidad de peces, esa pesca así milagrosa, ¿qué hizo Pedro? Le dijo al Señor, apártate de mí, porque dice que no estaba cubierto, ¿no? Y adoró. Dios hace unas cosas en medio de nosotros que nosotros tenemos que reconocer, esto solamente lo ha hecho Dios. Esto solamente es una obra de Dios, de tal manera que te lleve o que nos lleve a adorar. David no dijo simplemente tú haces milagros. David dijo tú eres grande y hacedor de maravillas. Primero el orden es ¿quién es Dios? Nuestro Dios es un Dios grande. ¿Cuántos creen eso? Él es un Dios grande. Usted tiene que tener la convicción del Dios que usted adora. Y después dice lo que Dios hace. Dios es un Dios grande y ese Dios grande es un Dios hacedor de maravilla. Ese es nuestro Dios. Nuestra fe no debe fundamentarse solamente en lo que Dios hace, sino en quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dependiendo quién es Dios, así también vamos a ver lo que Él es capaz de hacer. Y las maravillas de Dios no solamente demuestran o muestran lo que Él puede hacer. Las maravillas de Dios revelan quién es Él. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Quién es nuestro Dios? Una maravilla bíblica no es simplemente algo extraordinario que ocurre. Es una intervención de Dios que lleva al ser humano a reconocer su grandeza, a confiar en su poder y a darle gloria. Decir que Dios es un Dios de maravilla es decir que no es manejable, que no es aburrido o que no es un Dios distante. Que Él actúa de tal manera, de tal forma que pone a temblar a los orgullosos, que Él libera a los vulnerables, que Él inspira adoración. Sus maravillas están pensadas para revelar quién es Él y llevarnos a cada uno de nosotros a la adoración. No es solo para contar historias que admirar, es una verdad que yo debo asumir humildemente, un reconocimiento de quién es.
las maravillas de Dios nos recuerda que la obra de Dios en el mundo no se limita a lo que puedes controlar, a lo que puedes predecir. Dios no se rige por las probabilidades científicas. Dios no se rige por la planificación humana. Cuando Dios actúa, no deja lugar a dudas de que son cosas que solamente Él y solamente Él puede hacer. Cuando Dios actúa, Dios no mira el pronóstico humano. Dios no mira el pronóstico médico. Dios va más allá de lo que dicen los médicos, porque ellos están limitados, pero nuestro Dios es un Dios ilimitado que tiene el poder para cambiar cualquier situación. Pero el cuidado que hay que tener es no perseguir solamente señales y prodigios, porque Jesús advirtió que algunos buscan milagros, pero no desean encontrar la verdad que está en la palabra de Dios. Y voy a presentarle algunos ejemplos bíblicos sobre la maravilla de Dios. Y quiero que vaya al Salmo 147:4. Y dígame si esto no es una de las maravillas del Señor. Salmo 147:4. Me dice amén cuando ya esté allí. Observe bien lo que dice el texto. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Él cuenta el número de qué, y a cada una las llama como. ¿Alguna vez ha intentado contar las estrellas? ¿Alguna vez le ha puesto nombre a unas más o menos 3,000, 5,000 estrellas? A veces se nos olvida hasta el nombre de los hijos. Y lo confundimos. Ve, fulano, y le llamamos al uno el otro. ¿Sí o no? Ahora piensa en este Dios que dice en la Escritura que Él cuenta el número de las estrellas. Dios cuenta el número de las estrellas. Piensa en la inmensidad del universo. La Vía Láctea contiene del orden de cientos de miles de millones de estrellas, dicen algunos. Y nuestra galaxia es solamente una entre una cantidad inmensa de galaxias observables que podemos observar. Lo que para nosotros es prácticamente incontable, para Dios es conocido. Nosotros no podemos contar las estrellas, pero Dios sí puede contar las estrellas. Nuestro Dios sabe contar. ¿Sabía usted eso? Nuestro Dios sabe contar y cuenta las estrellas. Y no solamente dice que Él cuenta las estrellas, sino que a todas ellas la llama como. Piense, ¿quién puede hacer eso? ¿No cree que eso es algo maravilloso? Algo extraordinario. Ahora, si Dios conoce cada estrella y Dios le tiene un nombre a cada estrella y a cada una de ellas las llama por su nombre, fue el mismo Dios que nos creó a nosotros. Y el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted contemple los cielos están mostrando la gloria de ¿quién? De Dios, la gloria de nuestro Creador. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces la creación está anunciando que existe un Creador. Y quizás usted en algún momento ha pensado que usted es insignificante. Y tal vez ha pensado que Dios tiene muchas cosas importantes que atender. Y que ¿quién es usted en medio de tanta gente? Aún muchos se sienten insignificantes dentro de la iglesia y dicen: no, pero
A mí nadie me ve, nadie está pendiente de mí. Yo llego y es como si no llegara. Da lo mismo si llego o no llego. Mejor me lo veo en la casa desde la transmisión. ¿Y usted cree que el Dios el cual sabe contar las estrellas, no sabe contar si usted viene a la casa de Dios a adorarle? ¿Usted qué dice? ¿Será que Dios no sabe si usted puede venir a adorarle o no? ¿Será que Dios no conoce los motivos? ¿Será que Dios no ve el esfuerzo? ¿Será que Dios no sabe lo que nosotros debemos o no debemos de hacer? O algunas veces pensamos mi problema es demasiado pequeño y Dios está ocupado en tantas cosas importantes. Tal vez en medio o para el universo somos pequeños, pero para Dios nosotros, tú y yo, nunca somos insignificantes. David dijo: ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Ese Dios que cuenta las estrellas conoce tu necesidad, conoce tu nombre, te conoce, sabe quién eres, conoce tu estado, conoce tu circunstancia, y Dios no se ha olvidado de ti. Él conoce tu problema, Él ve lo que nadie ve, Él sabe lo que pasa cuando nadie está mirando, Él lo sabe. Mateo 10:30 declara una gran verdad sobre este Dios maravilloso. Vaya y búsquelo. Mateo capítulo 10 versículo 30 habla de una gran verdad, de este Dios maravilloso que tenemos. ¿Cómo dice su Biblia? Pues aunque vuestros cabellos están todos contados. ¿Alguna vez se ha detenido a contarse los cabellos? Yo creo que cuando ya la persona se va quedando calva, de pronto ahí, pero es como difícil, ¿no? Y Dios conoce aún los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Todos nuestros cabellos están contados y ninguno de ellos cae si Dios no lo sabe. Así que a los que se le está cayendo el cabello, pueden estar tranquilos que Dios sabe cuánto tiene y cuánto se le han caído. Bueno, creo que también le puede decir: Señor, déjalos ahí. Pero lo que quiero mostrarle, lo que muestra la Escritura, es que Dios es un Dios maravilloso, que Dios conoce tu vida. El Dios que se interesa en cuántos cabellos tienes en tu cabeza, ¿no se interesará de cuál es tu necesidad? ¿Será que no sabrá de qué tú estás padeciendo? ¿Será que no conocerá qué es lo que tú estás viviendo? Porque muchas veces sentimos que todos se han olvidado de nosotros, hasta Dios se ha olvidado, dicen algunos. Dios como que se ha olvidado de mí, Dios no me escucha, o clamo y Dios no responde. El Dios que hace maravilla es un Dios que conoce aún los cabellos de nuestra cabeza. Y si Dios tiene poder para crear los cielos, conoce cada estrella por su nombre, entonces la pregunta es: ¿qué puede hacer este Dios cuando se encuentra con nuestros problemas? ¿Qué puede hacer ese Dios por tu casa, por tu familia? ¿Será que Dios puede hacer maravillas en medio nuestro? ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? El Dios que cuenta las estrellas, el Dios que cuenta nuestros cabellos, es el mismo Dios que sabe lo que tú estás viviendo y que de antemano ya tiene una salida y una solución a través de la fe en Jesucristo. Él lo puede hacer. Él sigue haciendo maravillas. ¿Cuántos creen eso? Él sigue haciendo maravillas. El Salmo 107:8. En el Salmo 107 hay muchas cosas interesantes, pero voy a mencionar algunos versículos.
Salmo 107:8 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este salmo aparece en esta misma afirmación, aparece en el Salmo 107 en el versículo 8, en el versículo 15, 21 y 31. Y muestra cuando el hombre, el ser humano, cuando el pueblo de Israel se apartó, estuvo en soledad, estuvo en el desierto, estuvo en crisis, estuvo en problemas, pero en medio de su angustia clamaron al Señor. Y el salmista repite esta afirmación: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El Dios que hace maravillas. ¿Cuántos quieren experimentar o necesitan experimentar las maravillas de Dios en su vida? A ver, levántame la mano los que necesitan experimentar un milagro, una maravilla de Dios. A usted le estoy hablando en esta mañana. Usted puede ser alguien en el cual Dios muestre su maravilla y su poder. Y le voy a hablar de unas maravillas del Señor. La maravilla de su poder. Primero vimos la maravilla de Dios en la creación. Él creó todo, Él creó las estrellas. Pero Dios, ese Dios maravilloso que muestra su poder, el Dios que hace posible lo imposible. Dios hace posible lo imposible. ¿Usted puede creer eso? La Biblia registra en el libro de Éxodo, capítulo 14, que Israel, no lo voy a leer porque es largo el pasaje, Israel estaba atrapado. Delante tenía el mar, detrás venía Faraón con sus ejércitos, y a los lados no había ninguna salida. Humanamente no había escapatoria. El enemigo venía detrás, armado y sediento de venganza. Enfrente tenían el mar. ¿Qué hacer? Cuando el pueblo vio esto, supo que estaban encerrados y que no había salida, y que lo más probable, lo que venía era la muerte por manos del faraón. El pueblo aparentemente estaba encerrado. Y quiero hablar de esas personas que muchas veces se han sentido que están encerrados y encarcelados, y que no hay una salida humanamente posible. Pero cuando estaban allí, precisamente Dios mismo los llevó allí. Es importante eso. Fue Dios quien los llevó ahí. Porque a veces Dios nos lleva a encrucijadas, nos lleva a momentos difíciles, nos permite que pasemos por eso, porque Dios quiere mostrar sus maravillas y su poder. Cuando el pueblo estaba desesperado, Moisés clamó a Dios para que le mostrara una salida. Y Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y ahí tenía la vara de Dios. Dice: extiende tu mano y divide el mar en dos. Nunca se había hecho esto. No se había considerado esto como una salida, como una alternativa. Pero ese Dios que conocemos, ese Dios maravilloso, Él abrió el mar en dos. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios decide abrir un camino, ningún obstáculo tiene autoridad para detener nuestro destino. Que si te sientes en una encrucijada donde no hay una salida, y aunque no veas una salida humanamente posible, tenemos el Dios que abre caminos cuando no lo hay. Que cuando hay un destino de Dios para tu vida, para tu familia, se va a cumplir en las manos de Dios. No es porque lo veas, es porque Dios puede abrir caminos aún donde no lo hay. ¿Usted puede creer eso? El Dios que abrió camino, el Dios que dividió el mar, es el mismo Dios que puede hacer un milagro en tu vida. Es el mismo Dios que puede darte una salida donde no hay salida. De donde usted menos espera, Dios puede abrir un camino. Si tú necesitas que se abran caminos para ti, coloca tu fe en el Dios que hace maravillas, en el Dios que sigue haciendo maravillas. Lo hizo en el pasado, pero lo sigue haciendo hoy, porque Él no es solamente el Dios del pasado,
Él es el Dios de hoy. Él es el Dios de mañana. Jesús mostró también sus maravillas. Y en el libro de Marcos capítulo 4 se registra a ese Jesús que calma la tormenta. Dice la Biblia que iban en la barca y en medio del mar se levantó una tormenta. Los discípulos que estaban con Jesús hicieron todo lo humanamente posible, pues eran hombres que conocían el mar. Muchos de ellos eran pescadores y sabían sobre las tormentas. Pero ese día la tormenta fue feroz y ellos pensaban que iban a morir. Ellos pensaban que iban a morir en medio de esta tormenta. Pero en medio de esta tormenta estaba Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús aquí en esta mañana? Usted puede estar en medio de tormentas. Usted puede estar en medio de tribulaciones. Pero no se le olvide que Jesús va contigo. No se le olvide contar que llevas a Jesús. Y Jesús, cuando le llaman en medio de esta situación, Jesús se levanta y reprende al viento y dice al mar: calla, enmudece. El viento cesa y los discípulos se preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En medio de la tormenta, Jesús le reprende por su fe, por su poca fe. Pero Jesús hace algo que ningún hombre se le había ocurrido. Ningún hombre tenía poder para hacerlo. Le habla al mar, le habla a la tormenta y le dice: enmudece, calla. Ese Dios, ese Jesús, es el mismo en el cual usted y yo creemos. El Dios que cuando le ordena a una tormenta que calle, calla. El Dios que cuando le habla al mar, el mar le obedece. Cuando le habla a los vientos le obedecen. Ese mismo Dios está con nosotros. Ese mismo Dios está con la iglesia en medio de las tormentas de la vida, en medio de las circunstancias que tú vives, en medio de las tempestades que nosotros enfrentamos. Él mismo está allí. Cuando nosotros clamamos a Él, Él tiene el poder para ordenar al mar que se calle, que haga silencio. Así que toda tormenta en tu vida puede cesar en el nombre de Jesucristo. Sigue haciendo maravillas. Si Él tiene autoridad sobre el mar, también tiene autoridad sobre aquello que está agitando nuestra vida. Pero hay otra maravilla que registra la Escritura, que es cuando los seres humanos ya no tenemos nada que hacer. Cuando alguien muere, ¿qué hacemos humanamente hablando? ¿Qué podemos hacer cuando alguien muere? Por mucho que lo queramos y todo, ¿qué podemos hacer? Una vez que murió, no podemos hacer nada. No podemos darle un consejo al muerto y decirle: pues mira, porque te daste en morir. No podemos motivarlo y decir: vamos, tú te puedes levantar, tú sí puedes, ven. Ya no funciona eso. Le puedes cambiar todo lo que se le dañó, pero ya no puedes hacer nada. Cuando alguien muere, nosotros lo lloramos y lo llevamos a la sepultura. Pero hay algo extraordinario en Dios, y es en el libro de Juan capítulo 11 versículo 25. Libro de San Juan capítulo 11. Vamos a leer algunos textos de la Escritura. San Juan capítulo 11. La Biblia registra: versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania,
de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Cómo fue el mensaje? Señor, el que amas está ¿cómo? ¿Qué esperaba María y Marta que hiciera Jesús? Que Jesús viniera y los sanara. Porque ellas conocían que Jesús era sanador. Tenían la certeza y la seguridad de que Jesús podía sanar a los enfermos. ¿Cuántos creen que Jesús puede sanar a los enfermos? María y Marta estaban convencidísimas de eso. Así que le mandaron un mensaje a Jesús, pero un mensaje muy especial: el que amas. Como que hay tantos enfermos, pero estás ocupado, pero hay alguien que tú amas que está enfermo, o sea, que está necesitando de ti. Y este es el momento en que ellas esperaban que Jesús apareciera. Y el versículo 5 no deja duda, porque dice que amaba a Jesús a Marta y a su hermana Lázaro. Pero el versículo 4 dice que cuando Jesús oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado por ella. Jesús dijo: no va a ser una enfermedad para muerte, es una enfermedad donde el Hijo de Dios se va a glorificar. Piensen eso. Todos padecemos de alguna enfermedad en algún momento de nuestra vida, pero ojalá que nuestras enfermedades sean para glorificar el nombre del Señor. Amén. Para glorificarlo a Él. Y el versículo 6 dice que cuando yo pues que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Salió corriendo inmediatamente, cogió el camello más ligero y se fue. ¿Qué dice el versículo? ¿Cuántos días más se quedó? 2 días más en el lugar donde estaba. Después de esto dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Los discípulos le dicen: Señor, Rabí, procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y el versículo 11 dice: dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Cómo vio Jesús la situación? Lázaro había ¿qué? Dormido. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme sanará, porque ellos pensaban que estaba enfermo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Jesús le dice claramente: Lázaro ha muerto. Y el versículo 15 dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Muy bien. Si seguimos leyendo, entonces en el versículo 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría ¿qué? Muerto. ¿Qué confianza tenía esta mujer? Ella sabía que si Jesús hubiera estado allí en el momento de la enfermedad, por crítica que esta enfermedad fuera, ella tenía la fe, la convicción de que su hermano no hubiera muerto. Pero a estas alturas ya no había nada humanamente que se pudiera hacer. Pero Jesús le dice en el versículo 23: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Estaba hablando de la resurrección de los muertos. Pero Jesús le dijo: yo soy. ¿Qué le dijo Jesús? La resurrección y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Qué tremenda declaración. Mujer,
Estás hablando con la resurrección. Estás hablando con la vida. Si crees en mí, ¿cuántos creen en Jesucristo? Aunque mueras, vivirás. Una declaración que Jesús hace en este momento y para nosotros hoy. Y dice el versículo 26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, llamó a su hermana María, diciendo en secreto: el maestro está aquí, te llama. Cuando lo oyó, se levantó deprisa y se fue. Ahora encontramos en el versículo 34 que Jesús pregunta dónde le colocaron. Jesús va a la tumba y en el versículo 35 dice que Jesús lloró. Pero en el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Quitad la piedra. Aquí se está poniendo las cosas, ya se están saliendo de lo común. Después de 4 días tú no vas al sepulcro a destapar el muerto. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Pero Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde habían sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Escuche, Jesús ora convencido de lo que va a pasar, pero ora para que los que estaban alrededor crean. El propósito de los milagros es que tú y yo creamos en ese Dios que hace maravillas. Ese es el propósito de los milagros. Y dicho esto, el Señor exclamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ¿qué? Ir. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que la voz que creó la vida en Génesis todavía tiene autoridad para llamar vida donde nosotros solamente vemos muerte. Que aunque usted y yo veamos muerte, que aunque usted y yo digamos hasta aquí llegué, este es el límite, no veo una salida. Cuando la voz de Dios habla, Él puede crear vida y Él lo puede cambiar todo. Donde antes había muerte, Dios puede traer vida. Donde antes había llanto, Dios puede traer alegría. El Dios que hace maravillas. ¿Quién había levantado un muerto después de 4 días? Solamente el Dios que puede hacer maravillas. Hay personas entonces que están frente a su propio mar, otros tal vez atravesando una tormenta, otros tal vez consideran algunas cosas como muertas o terminadas. Y el mensaje no es que Dios hará siempre exactamente lo que nosotros queremos, sino que ninguna situación o circunstancia está fuera de su control y de su soberanía. Cuando el hombre llega a su límite, Dios no ha llegado al suyo. No quiero decirte con esto que Dios va a hacer todo lo que se nos antoje. Quiere mostrar la Biblia que Dios puede hacer todo lo que Él quiere en su soberanía, que Él no tiene límites y que nosotros debemos aprender a depender y a confiar en ese Dios que hace maravilla. Quiero terminar leyendo el Salmo 107 del versículo 17 en adelante y contarles algo. Salmo 107 versículo 17, búsquelo en su Biblia, por favor.
Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El salmista nos dice que estos personajes fueron afligidos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma rechazó todo alimento y estos llegaron hasta las puertas ¿de qué? ¿Hasta la puerta de qué dice la Biblia? De la muerte. Llegaron a las puertas de la muerte. Pero el versículo 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hace unos meses fui a orar por alguien que estaba enfermo en UCI, una isquemia, un derrame en el cerebro. No había nada que hacer. Los médicos le dijeron solamente esperar a ver si reacciona. Y si reacciona y si despierta, puede quedar como un vegetal. Cuando me llaman a orar, yo oro al Señor sobre cómo orar en estos casos. Si es la voluntad del Señor de que ya se lo va a llevar, obviamente que la voluntad del familiar es que se levante, pero hay que buscar la voluntad del Señor. Y el Señor me llevó al Salmo 107. Salmo 107: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. El Señor me dijo: está en las puertas de la muerte. Pero este salmo me dio esperanza, porque aunque este personaje estaba en las puertas de la muerte, ¿qué es lo que sigue diciendo el siguiente versículo? El versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Cuando hay ese pero, hay un cambio de escenario. Estaba en las puertas de la muerte. O sea, cuando usted está ahí, que abre la puerta y se fue. Así estaba. Pero encontré que había un pero. El pero es que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y aunque estaba en las puertas de la muerte, el Señor envió su palabra y los sanó. Y ese día oré por esa persona. Le dije: estás en las puertas de la muerte. Dicen que ellos oyen cuando están así, pero Dios te puede traer de vuelta. Estás en las puertas de la muerte, pero Dios puede tener misericordia de ti. Clama al Señor. Y oré. Y seguimos orando. Muchas veces acá en el grupo de oración estuvimos orando. Varios hermanos, los familiares de él, estuvieron orando. Esta semana, el jueves creo que fui con el pastor Jesús a visitarlo. Ya está en casa. Cuando me vio, lloró, habló, está sentado. Dios le devolvió la vida. Dios lo sacó de las puertas de la muerte y le dio vida. Y hoy no esperaba ver a mi hermano Félix. Ven acá, Félix. Félix también le dio una isquemia. Cuando fui a orar por él, mire, todavía no puede caminar bien. Estaba en una cama, muy mal. Y él dijo: yo quiero que venga el pastor a orar por mí. Fui a orar. La primera vez estaba muy consciente. La segunda vez lo tenían atado, amarrado.
estaba en una condición deprimente. Pero en medio de la angustia clamamos al Señor. Y hoy yo no lo esperaba, pero estás aquí, Félix. La última vez te vi amarrado en una camilla, hoy estás caminando y estás aquí adorando al Señor. Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue haciendo milagros. No es el Dios que te estoy contando de las historias de la Biblia. Es el Dios que sigue haciendo milagros en el día de hoy. Él sigue haciendo maravillas. Es un Dios maravilloso. En su angustia clamamos al Señor y Dios tuvo misericordia. Porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Dios sigue haciendo maravillas. Nada es casualidad. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios te bendiga, Félix. Adelante con el Señor. Ayúdenmelo a bajar. Creo que este es un testimonio maravilloso. No conozco un Dios que hizo maravillas en el pasado. Conozco un Dios que sigue haciendo maravillas hoy. Pero hay una obra maravillosa y es la obra de la cruz. Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino, murió por nosotros. Él nos entregó su perdón y a través de la fe en Jesucristo hay salvación y vida eterna. No solamente es el Dios que puede sanar, que puede bendecir, que puede calmar tormentas, que puede abrir caminos. Es el Dios que quiere salvar a la humanidad. Es el Dios que quiere salvarnos del castigo del pecado. Porque uno se puede sanar y algún día va a morir. Dios te puede prosperar y algún día igual vas a partir. Pero hay un Dios que prometió llevarnos aún más allá de la misma muerte. Ese se llama Jesucristo. Y para ello debes recibirlo como tu Señor y Salvador. Y tener a ese Dios de las maravillas en ti. Si en esta mañana hay aquí un hermano, alguien que se haya alejado de Dios o un amigo que no haya recibido a Cristo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación para que te vuelvas a Él con todo tu corazón y puedas experimentar el Dios que hace maravilla. Porque tú eres grande y hacedor de maravilla. Solo tú eres Dios. Cuando vemos las maravillas de Dios debemos alabarlo a Él. Debemos adorarlo, rendirle adoración y reconocer que solamente Él es Dios. El Dios que creó las estrellas, que las conoce por su nombre. El Dios que abre caminos donde no existe. Tiene autoridad sobre la tormenta y tiene autoridad sobre la misma muerte. El Dios que multiplica lo poco que tenemos en sus manos. Él hizo en la cruz lo que nosotros jamás podíamos hacer. Vino para salvarnos. La pregunta es: ¿qué harás tú frente a las maravillas de Dios? ¿Ignorarás sus maravillas? ¿Lo adorarás? ¿Le seguirás? ¿Qué hacemos cuando nosotros contemplamos las maravillas del Señor? ¿Qué harás tú? El que creó las estrellas, el que conoce tu nombre, el que abre mares, el que calma tormenta, el que da vida donde nosotros vemos muerte, el que multiplica cuando no hay nada, Él multiplica en sus manos. En la cruz Él hizo posible la salvación. No es solamente el Dios que hace maravillas, es el Dios que quiere salvarnos. El Dios que puede salvarnos. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Dígalo conmigo: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Póngase de pie y oramos a Dios, el Dios de la maravilla. Cuando tú llegas a tu límite, Dios todavía no ha llegado al suyo. Para Él nada es imposible. La invitación en esta mañana es al primer milagro. Entrega tu vida a Cristo.
Habrá alguien en esta mañana que levante su mano y diga: yo quiero entregar mi vida a Jesús si no lo ha hecho antes. Dios te bendiga. Alguien más que quiera entregar su vida a Cristo en esta mañana. Ven, te invito a que pase acá adelante mientras ministramos acá con el Ministerio de Alabanza. Te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? Ángel. Aide Guerrero. Hoy quiere recibir a ese Dios que hace maravillas. ¿Usted cree que esto es un milagro o no? La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Repite conmigo, cierra tus ojos. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a permanecer firme en tus caminos, firme en tu palabra. Hoy renuncio al mundo, a Satanás y sus demonios, y declaro que mi vida le pertenece a Jesucristo. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo y haz maravillas en mi vida. Amén. Levanta tus manos, voy a orar por ti. Señor, hoy bendigo la vida de este varón y pido que tú hagas maravillas en medio de él. En medio de su casa, haz maravilla. Transfórmale, Señor. Yo no conozco qué está pasando con él, pero tú sí sabes. Cada detalle de su vida lo sabes. Conoce su nombre, conoce sus padres, conoce su familia. Y yo te pido que hagas maravillas en él. Que tu Espíritu Santo lo llene, lo cambie y lo transforme. Y él sea un testimonio de las maravillas poderosas del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Si usted vino en esta mañana enfermo, con alguna necesidad, algún problema, y sabes que esta palabra fue para ti, yo te voy a invitar que pases adelante, que quiero orar por ti. Y así estés en las puertas de la muerte, Dios tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. Pero clamaron a Jehová. Podemos clamar. La iglesia aquí ha clamado por muchas peticiones, muchas necesidades, y hemos visto las maravillas de Dios. No es el hombre, es el Señor, es Dios. Y hoy queremos clamar. Los que están aquí, que vinieron por oración, que creen que por la palabra Dios puede obrar, le invito a que pase acá adelante, por favor. Mientras los hermanos me acompañan a orar. Gracias, Señor. Tú sigues haciendo maravillas. Tú sigues haciendo milagros. ¿Por qué quiere que oremos? Columna interesante. Abra sus ojos, por favor. Extiéndame su mano derechito, así, derechito, derechito. Abra sus ojos. Mírame. ¿Sí ves? Afloja ahí. Padre, en el nombre de Jesús, que su columna se enderece y por tu llagas, Señor, sea curada y sea sanada.
Se endereza su columna. Se sana ahora. En el nombre de Jesucristo. Se sana su columna. Que los discos y los vértebras de la columna vuelvan a su lugar. Y yo veo sanidad, veo milagros, veo a Dios haciendo maravilla. Por las llagas de Cristo, sé curada y sé sana. En el nombre de Jesús. ¿Dónde le dolía? Muévanse, a ver. ¿Le duele? Ella está llorando porque no le duele, porque Dios sigue haciendo maravillas. Dios la acaba de sanar. No podía hacer eso. Conozco un Dios que hace maravillas. Conozco un Dios que hace milagros. Padre, en el nombre de Jesús, la obra que has iniciado en este varón, termínala en él. Declaro que por las llagas de Cristo, Félix es curado y es sanado. Que lo que estaba en su cabeza desaparece totalmente. Y él vuelva a su actividad normal. Recupere toda su movilidad. El Dios que hace maravillas se glorifique en él. En el nombre de Jesús y por las llagas de Cristo, es curado y es sanado. Es curado y es sanado. Gracias, Señor. Se sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, anulo todo pronóstico médico. Y declaro que donde la ciencia médica termina, Dios comienza a hacer su obra. Dios comienza a hacer maravillas. En el nombre de Jesús. Sangre nueva. El Dios de milagros y de maravillas. Haga maravillas en Rubiela. Haga maravillas en su psiquis, en su mente, en su cuerpo. Haga maravillas por las llagas de Jesús. Que no pueda ver, estás obrando. Por las llagas de Aunque no Cristo. pueda ver, estás obrando. Sigues haciendo maravillas. Siempre estás obrando. Sigue mostrando tu Siempre poder, estás, Señor. Siempre estás obrando. Obra con Aunque poder. no pueda ver, estás obrando. Gracias por Aunque hacerlo. no pueda ver, estás Gracias por obrando. hacerlo. Siempre estás, Gracias, Espíritu siempre estás Santo, por obrando. hacerlo. Siempre Gracias estás, por hacerlo. siempre estás Gracias, gracias por obrando. hacerlo. Aunque no Maravilloso pueda ver, eres, estás Señor. obrando. Maravilloso. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagrosa, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Solo así. Y lo malo el Señor se lo lleva ahora, se sana. Por las llagas de Jesús se cura, se sana. Por las llagas.